Fue temprano en la mañana. Pero la jornada laboral en el garaje de taxis ya estaba en su totalidad. La joven taxista Rosa había estado reparando algo debajo del capó de su automóvil y no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo a su alrededor. De repente escuchó una voz masculina agradable detrás de ella. «Buenos días, Rosa, mira que es la primera hora del día y ya estás debajo del auto para ver qué te sucede. Te prestaré una mano». La joven apareció inmediatamente. Rosa le dio la espalda y se secó el sudor de su frente. Tenía una apariencia muy divertida. Su nariz estaba manchada de aceite. Y en sus manos tenía un trapo sucio y una llave inglesa. «Hola Guillermo, hola, he terminado, gracias». Algo estaba mal con el encendido, pero cambié las bujías. «Ahora me lavaré las manos y podemos ir al café. Ven allí en la bolsa, encontrarás un tostado que hice anoche. ¿Comete alguno?». El hombre se frotó las manos y comenzó a comer una de ellas sin detenerse para hacerle cumplidos a la cocinera. «Mi madre, qué buena, Rosa, no tiene precio. Qué deliciosos son. Mira, sabes cómo arreglar un auto, hacer agravios y eres bonita. ¿La penalización está casada? Y tu novio es una tonto, una mujer, por lo que tienes que cuidarla, protegerla». La joven suspiró profundamente. Se sentó a su lado, tomó un sorbo de café caliente que también olía y respondió: «Ven y hombre, si son todos iguales. Primero nos cuentan sobre su amor, nos hagan promesas de fidelidad y luego adiós. Buen día. Pero eso no me preocupa en absoluto, guardaré lo que sea necesario y tendré un hijo. Y los hombres no los necesitan en absoluto. Oye, pero ten cuidado. No le digas a Pedro que estoy en un estado porque si el hechicero se entera que el codicioso me echa de inmediato». Antes de que Rosal tuviera tiempo de terminar de comer, su madera en la boca sonó y el operador dijo que tenía que recoger a un cliente. El taxista sacudió la mano de su colega y una melodía tarareaba. De hecho, a Rosa le gustaba trabajar como taxista. No estaba aburrida de tener que tratar con los clientes todo el día, porque de esta manera a menudo tenía la posibilidad de escuchar las últimas noticias y historias interesantes de la vida de las personas. Aunque a veces, claro, también había malentendidos, pero si alguien le hubiera dicho 3 meses antes que iba a trabajar como taxista, probablemente ni ella misma se lo habría creído. Rosa pasó su infancia en el pueblo. Su madre murió muy joven a causa de una larga y grave enfermedad renal cuando la niña solo tenía 5 años. A su padre nunca lo conoció. Y tras la muerte de su madre, su abuelo, don Julián, se hizo cargo de su vida y su educación. No podía permitir que su nieta terminara en un orfanato, así que la llevó al pueblo. A Rosa le encantó estar allí entre los infinitos campos de trigo, los espacios abiertos y el heno fragante. Y la gata Luna a la que tanto quería y le hacía compañía. El abuelo adoraba a su nieta y le enseñó todo lo que él sabía. A cortar el césped, a conducir y a reparar coches viejos. Juntos, el abuelo y la nieta repararon por completo el viejo coche que tenía el anciano y a los 16 años Rosa era tan buena conductora que podía competir con cualquier hombre experimentado. Aprobó el examen de prácticas a la primera. Y luego decidió que se iría a la ciudad, instalarse allí y empezar a vivir su propia vida. Se había dado cuenta de que en el pueblo no tenía ningún futuro. Todos los jóvenes se marchaban de la zona rural y los que quedaban casi todos eran gente mayor. El abuelo le pasó a su nieta a los pocos ahorros que tenía y le dio su bendición. Y así fue como Rosa alquiló una habitación y consiguió trabajo como camarera en una pequeña cafetería. No le gustaba para nada ese trabajo, tenía que estar todo el día de pie y al final del turno le dolía muchísimo la espalda. Pero no le quedaba otro remedio, tenía que seguir haciéndolo. ¿Por qué de algo tenía que vivir? Un cliente, un chico joven y guapo, entraba cada día en su cafetería durante la hora del bocadillo. Siempre pedía lo mismo, un café con un par de sándwiches y se los ponía a comer tranquilamente. Y de paso, estaba mirando a Rosa. Es más, no le quitaba los ojos de encima.
A la chica también le gustaba ese joven y siempre se ruborizaba cuando le llevaba su bandeja a la mesa. Y, así fue como se conocieron. El chico se llamaba Diego y trabajaba como gerente en una pequeña agencia de viajes que había al lado. Vivía con sus padres. Ambos trabajaban en un banco y se trataba de una familia normal y corriente. Diego no paraba de hacerle cumplidos a la joven y de coquetear con ella, y un día le trajo un hermoso ramo de delicadas margaritas rosadas y se lo entregó. «Eres tan hermosa como estas flores. Nunca dejo de pensar en ti. Y como tengo ganas de invitarte al cine. He comprado 2 entradas para el estreno de una película. ¿Irás a verla conmigo?» Rosa, entonces solo pudo sentirse feliz. Su corazón comenzó a latir más rápido y entonces comenzaron a salir. Diego empezó a acompañar a Rosa hasta su casa. Se veían por las tardes después de que ella terminara su turno, y un día este chico no se marchó, sino que se quedó en su casa. Definitivamente. La joven estaba loca de felicidad, pensó que muy pronto se casarían. Además, el propio Diego se lo había dicho más de una vez. Pero un día todo cambió. Rosa se dio cuenta de que estaba embarazada. Se hizo una prueba y el resultado positivo realmente la asustó. Diego y ella aún no había hablado de tener hijos y tampoco hubo boda. Esa misma noche, Rosa decidió contárselo todo a su novio para ver cuál sería su reacción. Pero durante un largo rato, el chico se quedó sin nada que decir. Solo frunció el ceño. Estaba claro de que la noticia no le había hecho feliz. A Rosa esta reacción le molestó. «Cariño, ¿no estás contento? Vamos a tener un hijo. Será un hijo nuestro. Ahora sí que deberíamos casarnos cuanto antes. ¿Antes de que se me empiece a notar la barriga?» Diego solo murmuró confuso. «Claro, comprendo, lo que pasa es que ha sido demasiado pronto, ¿no? ¿Cómo es posible? Pensé que estabas tomando precauciones. Hablaré con mis padres, se lo contaré todo. Porque bueno, estas cosas se tienen que decir, ¿no?» Después de aquella conversación tan desagradable, su novio desapareció. Dejó de responder a las llamadas y ya no volvió a pasar por la cafetería. Rosa estaba nerviosa y no paraba de llorar. No entendía nada. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Diego se comportaba así? ¿De verdad ir así de cobarde? Un día la compañera de Rosa le dijo lo que sabía de ello. «Mira, Rosa, no te enfades, pero ayer vi a Diego en un centro comercial. Iba caminando del brazo de una chica y cuando me vio se dio la vuelta como si no me conociera. Por supuesto, puede que me haya equivocado. Pero yo diría que está todo claro. Diego está saliendo con otra». Rosa se puso a llorar, no se lo podía creer. Le preguntaba a su compañera cómo era eso posible, por qué le hacía eso. Seguro que no se trataba de un error. Tal vez fuera un familiar suyo. Tenía que informarse de todo o si no, se volvería loca. Así que Rosa se tomó un día libre en el trabajo, comenzó a vigilar a Diego, escondiéndose cerca de la agencia de viajes. Esperó durante 2 horas. Y al final Diego salió. Pero no estaba solo. La misma chica iba caminando con el del brazo. Se acercaron a un coche de buena marca. Ella le abrió la puerta a Diego y él subió una vez dentro. Enseguida comenzaron a besarse apasionadamente. Rosa se sintió mareada. La escena era dolorosa. Sin darse cuenta de lo que hacía, fue hacia el coche y comenzó a golpear el cristal y a gritar: «Sinvergüenza, traidor. No tienes remordimientos, ¿eh? Maldito embustero». Diego, asustado, bajó del coche de un salto. Corrió hacia la chica y comenzó a apartarla del lugar. Le explicó que eran cosas que pasaban y que ahora su novia era Laura. Que había sido la decisión de sus padres. Les había contado todo y le habían prohibido seguir saliendo con ella.
En ese momento, le dijo a Rosa que todo había terminado. La joven quedó tan desconcertada por lo que acababa de oír, que le dio a Diego una sonora bofetada. Le recriminó que estaba esperando un hijo suyo, que tampoco le importaba. El chico solo sugirió que se realizara un aborto. Además, le dijo que no gritara y que por favor se fuera. La mujer rica bajó despacio de su coche. Le clavó a Rosa una mirada despectiva y preguntó: Laura, hay algo que no entiendo. Oye Diego, ¿qué quiere de ti esta loca? El chico apartó a Rosa y respondió: No pasa nada, esta señora, resulta que me tomó por otra persona. Laura se acercó a Rosa, la miró fijamente a los ojos y le dijo con rabia que ese hombre era suyo, y que sería mejor que no se interpusiera en el camino. O de lo contrario, tendría problemas. Diego y Laura se marcharon salpicando a Rosa de pies a cabeza con el barro que había debajo de las ruedas. Y ella siguió un rato más en medio de la zona de aparcamiento sin poder siquiera moverse. Tenía la sensación de que todo lo ocurrido fuera una especie de pesadilla, un mal sueño. Aquel día ya no volvió a su puesto de trabajo, le era imposible físicamente. Lo único que hizo fue llorar en casa durante una semana entera, casi aullando de dolor y de traición. Incluso pensó en la idea de abortar y así resolver todos los problemas de una vez por todas. Pero estaba muy asustada. Si algo salía mal, y ya no volvía a quedar embarazada en la vida. Además, era capaz de matar a un ser vivo. ¿Cómo iba a seguir viviendo su vida con ese horrible pecado? Un día su vecino Guillermo llamó a su puerta. Quería pedirle alguna pastilla para el estómago porque su hijo menor se sentía mal. Al ver cómo estaba su vecina, el hombre se quedó atónito. Lo que hizo fue llevarla a su apartamento y allí, junto con su esposa María, pensó cómo ayudarla. Le dieron un tranquilizante, le prepararon un café y escucharon pacientemente toda su historia. La joven necesitaba contárselo a alguien, a una persona cualquiera, porque el dolor de la traición de un ser querido le estaba desgarrando el alma. Así que se lo contó todo a sus vecinos. Guillermo le escuchó mostrándose muy sorprendido. Al principio no dijo nada, pero luego preguntó en voz baja: ¿Y qué piensas hacer? Rosa solo se encogió de hombros, le contestó que llevaba una semana ausente en el trabajo. Estaba claro que ya la habían despedido. Y además lo tenían muy fácil. Ella trabajaba sin ningún tipo de contrato. Ahora solo le quedaría regresar a su pueblo, a la casa de su abuelo. Pero claro, no sabría cómo mirarle a los ojos. Se fue sola. Y ahora volvía también sola, pero con una barriga. Guillermo se rascó la nuca. No lo de volver al pueblo, no es ninguna solución. ¿Qué vas a hacer allí? Mira, dijiste que eras una buena conductora. Ven a nuestra empresa de taxis, trabaja con nosotros, ahora nos faltan conductores. Es cierto que nuestro propietario Pedro supervisa cada paso que damos, pero el salario está muy bien. Podrás empezar a ahorrar para el periodo después del parto para tu bebé. Y luego también tendrás tu baja por maternidad. No te preocupes, solo que no le digas a nadie sobre el embarazo. Y yo tampoco diré una sola palabra de ello. Si hacía el dueño se entera, va a haber lío. Rosa se secó las lágrimas y miró agradecida a su vecina. Le dijo que era el trabajo de sus sueños, que desde pequeña le gustaba el mundo de la velocidad de las carreteras, que conducía muy bien y que eso no lo dudara. Se alegraba de comenzar una nueva vida y le confesó que la cafetería nunca le había gustado. Al día siguiente pasaría sin falta por el garaje. María le dio unas palmaditas en el hombro. Así me gusta, Rosa, no debes rendirte. ¿Acaso puedes arruinar tu vida por culpa de un sinvergüenza? Cuando des a luz a tu bebé, ¿comprenderás enseguida que no existe una felicidad más grande que esa? Te saldrá todo muy bien. Y nosotros si nos necesitas. Aquí estamos. Así que no te preocupes. Y así fue como Rosa acabó trabajando en el servicio de taxis. Al principio, Manolo no creía que sabría hacerlo.
Pero luego vio la confianza con la cual Rosa conducía un automóvil. Supo que podía solucionar problemas ella misma y que cumplía perfectamente con su tarea. Y entonces le hizo un contrato fijo. La joven se sintió más animada, ahora ya no tenía tiempo para sufrir y llorar. Se pasaba todo el día conduciendo y conversando con la gente. El trabajo enseguida le gustó e iba al garaje contenta. La barriga aún no se notaba y cómo vestía ropa deportiva. Podía trabajar casi hasta el final de la gestación y entonces ya tendría que pedir su baja por maternidad. Afortunadamente su salud no le falló apenas y tuvo náuseas al principio. Lo único que molestó a la joven fue el carácter del dueño. Un hombre muy avaricioso y quien al final del turno les exigía a sus empleados unos informes bien detallados a través de los cuales vería si sus automóviles quedaban demasiado tiempo parados en algún lugar o si se desviaban de la ruta. Incluso instaló una cámara oculta en cada cabina y observaba de qué forma los conductores trataban a los clientes. Por lo demás, el equipo era muy unido. Rosa se dio cuenta de que se le daba mejor trabajar con hombres, estos no solían rumorear ni cotillear. Cada uno estaba ocupado en lo suyo. En cuanto a Guillermo, era el compañero con el que más trato tenía. Juntos bebían café de un termo y hablaban de la vida. Guillermo fue quien le enseñó a Rosa algunas de las peculiaridades de su trabajo y la ayudó mucho al principio. Ese día, Rosa tenía una tarea seria, tenía que desplazarse muy lejos de la ciudad. El hombre que habló con ella por teléfono, lo primero que dijo fue que pagaría lo que fuera porque le acercaran a la ciudad. Y, por lo tanto, se esperaba que las ganancias fueran importantes. El kilometraje era muy alto. Rosa estaba de muy buen humor. Al dirigirse hacia la dirección a la que iba a recoger su cliente, iba tarareando una canción y pensando dónde colocaría la cuna. ¿Dónde conseguiría el cochecito más barato? ¿Y cuánto dinero tendría que ahorrar para todas esas cosas? Intento no pensar en el sinvergüenza de Diego, aunque le resultaba muy difícil. Y a ratos tenía un nudo en la garganta que se convertía en lágrimas. Al llegar a la dirección en cuestión, Rosa notó que su buen humor amenazaba con desvanecerse por completo. Se trataba de una enorme mansión de campo en la que había una gran fiesta. Su cliente ya estaba muy borracho. Primero pareció lanzarse hacia el taxi para subir en él y luego dijo gritando que no iba a ningún lado. 10 minutos después, el dueño de la casa canceló su pedido. Así sin más. Rosa estaba muy molesta, había gastado un montón de gasolina y de su tiempo y no había ganado nada. ¿Pero acaso era culpa suya lo sucedido? Rosa llamó al dueño, le explicó todo y le preguntó qué debía hacer. Él le dijo que regresara al garaje de taxis. La joven se notó con un bajón de ánimo horrible. Además, el tiempo había empeorado y comenzó a llover a lo bestia. Ya solo le faltaba hacerla a mitad del camino para llegar a la ciudad cuando de repente un vagabundo salió del bosque. Se estaba tambaleando de un lado a otro, iba avanzando por el borde de la carretera y se cayó. Pero se volvió a levantar. Estaba manchado de tierra y tenía muy mal aspecto. Su cara cubierta de sangre seca. Rosa no era capaz de dejarlo así y redujo la velocidad. Pensó para sí misma que si se trataba de un borracho no le recogería. Entonces se puso la capucha de su chaqueta y salió corriendo a la calle. Corrió hacia el hombre y lo miró más de cerca. Le preguntó si necesitaba ayuda, a dónde se dirigía y que si iba a la ciudad le podía acercar. El hombre la miró con unos ojos apagados y con un susurro apenas inteligible, con sus labios agrietados. Le pidió ayuda. Luego perdió el conocimiento y cayó al costado de la calle. Pero para nada olía a alcohol. Si no, enseguida se habría notado. Rosa comenzó a sacudirlo intentando que el hombre recobrara la conciencia. Nada más entrar al pobre hombre en su coche, Rosa se dirigió al hospital. Y por el camino intentó averiguar, aunque sea algo sobre quién era y de dónde salía. Pero él solo le dijo que se llamaba Gabriel y lo demás no se entendía nada. Solo gemía de dolor. Rosa entregó a su pasajero a los médicos asegurándose de que le curaran las heridas. Hasta incluso pagó por el tratamiento porque el hombre no tenía ni documentos ni seguro. Al despedirse, le dijo que se mejore.
Que le vaya bien. La joven se apresuró entonces a regresar a su lugar de trabajo y se dio cuenta de que ya era demasiado tarde y que Pedro probablemente estaría furioso. Se olvidó por completo de la cámara oculta en la cabina. Pero su dueño se había quedado todo ese tiempo en su oficina, observando cada uno de sus movimientos. Estaba desquiciado. Nada más ver a Raquel le armó un escándalo. Le dijo que era una desgraciada. ¿Cómo se tomaba la libertad de hacer esas cosas? Primero se negaba a llevar a un cliente a pesar de haber gastado su gasolina y luego pasaba la mitad del día despachando a personas sin hogar. Había perdido un montón de dinero por su culpa. Rosa ya estaba casi llorando de la rabia que le daba e intentó justificarse. Le dijo que quién le daba el derecho de hablarle así. Si ella lo había llamado para decirle que el cliente estaba ebrio y que había cancelado su pedido. Y, por supuesto que había recogido a ese hombre. ¿O es que habría tenido que dejarle morir? Pedro, enfurecido, gritó aún más fuerte. Le dijo que ahora le pagaría de su propio bolsillo por ir salvando a la gente moribunda. Le descontaría la gasolina de su salario y la dejaría sin el premio. Así de paso, los demás también verían lo que se puede hacer y lo que no. Le dijo que se fuera y se pusiera a trabajar. Aquí ya todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Y que no se olvidará de lavar el coche porque estaba completamente sucio por dentro. ¿Cómo subiría en él la gente decente? Rosa se puso a lavar el coche y pensó con tristeza como para hacer algo bueno a la gente menuda. Ayuda ha sido. Ahora me he quedado sin nada. Qué sinvergüenza es este Pedro. La joven apenas logró terminar su turno. Llegó cansada y triste a casa. Y después de una ducha, enseguida se quedó dormida. No tenía fuerzas para nada. Por la mañana el timbre de la puerta lo despertó. Luego oyó un golpe y también una especie de alboroto. Aún dormida, Rosa atravesó el pasillo para abrir la puerta mientras pensaba para sí misma. ¿Qué es esto? ¿No lo dejan a uno dormir aquí? Bueno, a ver quién está allí, y yo que pensé que vivía sola. Quedó desconcertada cuando vio en el umbral a 3 hombres vestidos de ropa muy cara. 2 de ellos eran guardaespaldas. Y uno un anciano gordo de aspecto desagradable. Era el jefe. Entró sin esperar que le dejaran pasar y comenzó. Buenos días, ¿es usted Rosa? Ayer salvó a mi hijo. Lo recogió en el camino y lo llevó al hospital. Y le estoy muy agradecido. Gracias por no dejarle morir y bueno, si estoy aquí es por eso, porque he querido agradecerle. El hombre puso un sobre grueso sobre la mesa. Enseguida, Rosa comenzó a protestar, le explicó que no era necesario. Que su hijo le había dado lástima, se veía que al pobre le habían dado una paliza. Apenas podía caminar y tenía su ropa destrozada. Y, además, aprovechó para preguntarle cómo había aparecido en ese tramo de la carretera. Si notó que el empresario no esperaba recibir esa pregunta. Pero aún así la respondió. Le explicó a Rosa que su hijo había sido secuestrado por delincuentes que lo tenían encerrado en una cabaña del bosque, pero había logrado escapar. Era un verdadero milagro. También aprovechó a preguntarle a Rosa si él, su hijo, no le había dicho nada. Rosa negó con la cabeza, solo le explicó que estaba en muy mal estado, que no paraba de gemir de dolor y apenas si dijo algo. El hombre sonrió. Le dijo que se iban, que tomaré el dinero, sabía que su jefe le había echado una bronca y le dijo que lo considerará como una compensación por los gastos y las molestias. Los 3 hombres se fueron. Y Rosa se acercó corriendo a la ventana. Debajo de la ventana de su dormitorio había una fila de coches de lujo. Logró contar 5. La joven contó el dinero. Era una cantidad enorme para ella. Así que se quedó un rato pensativa. Y el sueño se le desvaneció por completo. Sobre todo porque el padre y el hijo no se parecían en nada. Además, este hombre no mostraba ni una pizca de preocupación o arrepentimiento por aquello que le había ocurrido a su hijo. Tenía unos ojos fríos y calculadores. Si fuera un familiar de ese hombre seguro que no se comportaría así.
Y además, ¿por qué le preocupaba tanto? Que es su hijo. ¿Lo hubiera contado algo? Sería porque tenía algo que ocultar. Y otra cosa. ¿Cómo supo ese señor tan rápido quién era ella? ¿Y por qué enseguida fue a verla? Todo esto quería decir que el dinero no se lo había dado como agradecimiento, sino que le pagó para que guardara silencio. Pues tendré que pasar por el hospital y ver a Gabriel, pensó Rosa. Compró algo de comida por el camino y fue al departamento de traumatología. Allí había dejado Gabriel el día anterior. Pero no la dejaron entrar a verle. La joven no entendía nada. Les preguntó por qué no podía visitarlo si solo serían algunos minutos. Era para preguntarle cómo estaba de salud y nada más. Un médico se le acercó y le dijo con severidad: no podemos dejar que entre nadie a ver Gabriel. Hoy, contra todos los pronósticos, entró en coma y ahora se encuentra en cuidados intensivos. Y allí no lo puede visitar, lo siento. La joven se quedó sorprendida. ¿Cómo era eso posible? Ayer estaba débil, le habían golpeado pero caminaba sobre sus propios pies. Y ahora de repente estaba en coma. Ocurría. Necesitaba saberlo. El médico la rechazó enfadado. Le preguntó, ¿por qué debería informarla? ¿Quién era? Allí estaba su padre y muy pendiente de él. Perfectamente informado de todo. Le dijo que se le notificaría cuando hubiera algún avance del paciente. Pero ahora su estado era extremadamente grave y no tenía tiempo para discutir con ella. Otros pacientes estaban esperando. Rosa estaba muy molesta, ya iba saliendo hoy cuando de repente una enfermera le alcanzó. Nada es como lo ha dicho el doctor. Eres la novia de Gabriel, ¿verdad? Me he dado cuenta enseguida que sepas que aquí hay algo raro. No está en coma, le han inyectado. No sé qué droga hay, tampoco sé por qué razón ni con qué propósito. Pero he oído que ese hombre que parece ser de clase alta y que dice ser su padre, le dio a nuestro doctor una increíble cantidad de dinero y le pidió que hiciera todo lo necesario para que Gabriel no saliera del hospital. Yo misma traté sus heridas ayer y no tenía ninguna grave. Rosa estaba impactada por lo que oía. Y no sabía qué podía hacer. ¿Cómo podía ayudar a Gabriel? Se regañó a sí misma, volvía a meterse en un lío, tenía un montón de problemas. Ella misma y ahora se preocupaba por los problemas de los demás. La joven estuvo dándole vueltas al asunto la noche entera, sin poder pegar un ojo, y por la mañana decidió por fin que no podría vivir en paz si no salvaba a Gabriel. Además, estaba claro que era un chico de su edad. ¿Por qué iba a morir? Era injusto, no lo podía permitir. El primer impulso de Rosa fue acudir a la comisaría y contarle a los policías de todo lo que sabía. Pero luego cambió de opinión. Si se trataba de un hombre rico, seguramente tenía un montón de dinero y de contactos, y se tuviera su propia gente también en la policía. ¿Y ella qué podía demostrar? Por ahora todo lo que sabía no eran más que rumores, no había evidencias de nada. Y lo peor fue que no había nadie con quien podría hablar de ello. Pero entonces Rosa recordó a esa enfermera, Margarita, y decidió volver a hablar con ella. Quedando en una cafetería. Sorprendida, Margarita llegó a la hora acordada, pero seguía sin entender en qué podía ayudar. Rosa empezó a explicarle que no tenía a nadie más a quien recurrir, y que le tenía que contar una cosa porque nadie le creería. Y le pidió que por favor le ayudara a salvar a Gabriel. Tenía que sacarlo del hospital. Ella podía conseguir un coche, sabía conducir. Pero claro, le dejarían llevarlo, y sobre todo ahora que estaba en coma. Margarita se quedó un momento pensando y luego respondió: a ver, vamos a pensarlo. Pasado mañana, trabajo de noche. Lo que puedo hacer es no ponerle su inyección ni tampoco el goteo. Y entonces tardará más o menos un día en despertarse. ¿Tienes que acercar el coche a la salida trasera donde está la lavandería? Allí no hay cámaras. Te daré una bata blanca, una gorra y una mascarilla.
Intentaremos hacerlo juntas. Tengo miedo de involucrar en esto a más gente, no hay nadie en quien confíe el 100%. Lo único que me queda por pensar es lo que voy a decir cuando esa gente se ponga a buscarlo. Porque además, todo va a pasar durante mi turno. Menuda bronca me van a echar. Hasta me podrían despedir y todo. Pero me da igual que me despidan si quieren o tengo que seguir inyectándole veneno a una persona sana. Pero no. Dime cuál es tu plan. Rosa suspiró profundamente. No tengo ningún plan. Le llevaría a mi casa, no tengo ningún otro lugar a donde ir. Cuando se despierte y me diga quién le secuestró y por qué. Me iré a la fiscalía, lo dejaremos en manos de profesionales. Que lo resuelvan ellos. Y en eso quedaron. Rosa y estuvo tan nerviosa esos 3 días que no sabía ni cómo lograba hacer sus turnos. Y en el día señalado, casi temblaba de miedo. Le asustaba la idea de que su plan podría fracasar. ¿Y si Gabriel no se despertaba cuando llegara a su casa? Pero ya era demasiado tarde para cambiar de idea y la noche en cuestión Rosa se quedó en su coche hasta mucho más tarde de lo necesario. Ya había llevado al último cliente y podía apagar la cámara de su taxi. Condujo el coche hasta el patio trasero del hospital. Se cambió de ropa, como le ordenó Margarita y se santiguó. Margarita ya la estaba esperando en la habitación. Entre las dos pusieron a Gabriel en una camilla y lo llevaron a la salida. La camilla traqueteó sobre el suelo de baldosas del pasillo desierto y Rosa notó su corazón latiendo aún más rápido. Rezó para que nadie las viera. Margarita se mostró prudente y cubrió la cabeza de Gabriel con una sábana. Tuvieron suerte porque todo salió según lo planeado. A esa hora intempestiva, todos los pacientes ya estaban durmiendo. Al igual que el médico de guardia. Tan pronto como pusieron a Gabriel en el asiento trasero del coche, Rosa aceleró como jamás lo había hecho, para avanzar lo más rápido posible. Su corazón latía como loco. Se sentía como una criminal. No paraba de observar lo que pasaba a su alrededor y tenía miedo de que alguien la siguiera. Ya al llegar a casa, le llamó a Guillermo, le dijo que saliera un momento, que necesitaba ayuda y lamentaba molestarlo a la noche. Su vecino se sorprendió y mucho más cuando vio a un hombre inconsciente en el asiento trasero. Pero Rosa enseguida le dijo: «No te quedes ahí parado. Vamos, ¿necesito subirlo a mi apartamento? No me preguntes nada, si te lo cuento todo y más tarde». Prometido. Sin más preámbulos, Guillermo le ayudó a llevar a Gabriel hasta su apartamento y lo recostó en el sofá. Y entonces dijo: «Vaya como eres, Rosa, ¿dónde te has vuelto a meter? ¿Qué clase de príncipe durmiente es este? Has tomado el coche de la empresa. Nadie te ha visto, ¿verdad?» Rosa negó con la cabeza. Le explicó que nadie le había visto, había apagado la cámara y que ya lo devolvería. Pero bueno, no estaba haciendo nada malo, todo lo contrario, quería salvar a esa persona de la muerte. Guillermo simplemente hizo un gesto con la mano. «No le diré nada a nadie, pero tampoco quiero saber demasiado. Lo siento por hoy, nada más, me voy a mi casa. Te he ayudado tanto como he podido». Rosa devolvió el coche al garaje de taxis y todo parecía haber ido bien, pero aún seguía temblando como si tuviera fiebre. Fueron demasiados los incidentes y las emociones para una misma noche. Y además, recuerden que estaba embarazada. La joven llegó a casa en el último autobús, comprobó que Gabriel respira y se tumbó en el sofá junto a él. Estaba agotada. Y también se sentía tan preocupada que comenzó a llorar. «Ay, señor, ¿en qué me he metido? Guillermo tiene razón. Esto es muy peligroso. ¿Qué pasa si aquel señor me encuentra? ¿Qué me va a hacer? ¿Y qué le va a pasar a Gabriel? No hay nadie que pueda siquiera protegerme». Pasó un día más y Gabriel finalmente volvió en sí. Entrecerró los ojos por el sol y volvió la cabeza sin entender dónde estaba. Le preguntó a la mujer dónde estaba porque no estaba en el hospital. Y luego de observarla un poco más detenidamente, se dio cuenta que era la mujer del taxi.
La joven le contó a su huésped todo lo que sabía. El chico escuchó atentamente sin interrumpir y luego se quedó callado durante un rato hasta que comenzó a contarle su historia. No es mi padre ni es nadie. Pero para que lo entiendas todo, empezaré por el día en que nací. Mis padres eran personas muy ricas. Mi padre era empresario, tenía una cadena de hoteles en la ciudad y en la provincia. Mi madre también era una persona famosa. Era abogada, se llamaba Rebeca. Cuando yo tenía 3 años, los rivales de mi padre se pusieron a amenazarlo a él y a toda nuestra familia. Decían que nos matarían a todos si no le entregaba su negocio. Entonces, mi padre decidió prevenir aquellos problemas y preparó un testamento. En él decía que todos sus bienes y valores, el dinero y todo me pertenecerían a mí. Pero solo sería a partir de que tuviera 23 años. Creo que ese testamento fue la razón por la cual empezó todo. Es que justo dentro de una semana voy a cumplir esa edad. Pues eso, mi padre era muy amigo de su compañero Marcello, su asistente e incluso un pariente lejano. Confiaba en él como en sí mismo. Poco después de las amenazas, se pusieron manos a la obra. Paje espiaron a mi padre y lo mataron a balazos en su propio auto. Mi madre enfermó por el dolor y siempre tuvo el corazón débil. Y pronto también terminó abandonando este mundo. Y se fue detrás de mi padre. No pudo con los problemas y la tragedia en sí. Y así fue como con 3 años quedé huérfano hoy. Fue el socio de mi padre Marcello, quien se hizo mi tutor. Y fue él quien había venido aquí a verte. Tomó las riendas del negocio de mi padre y desde que tengo uso de la razón, mi padrastro me inculcó que debía estarle agradecido porque había querido mucho a mi padre y por eso no me envió a un orfanato. Eso me decía. Me trató con indiferencia, eso sí, pero al menos no me pegó jamás ni me humilló. Solo que tampoco me había querido nunca. Cuando cumplí 13 años, mi padrastro se casó con una tal Priscila. Y enseguida pasé a ser un estorbo para ellos. Enviaron a estudiar a un prestigioso colegio privado en Inglaterra. Viví allí y luego fui a la universidad. Me gradué con bastante éxito y finalmente decidí volver a casa. Tenía ganas de abrir mi propio negocio, pero a mi padrastro no le gustó la idea. Quería seguir controlándome como lo había hecho siempre. Lo del testamento también lo supe por casualidad, cuando fui a ver a mi antigua niñera. Ella me lo contó todo. Porque durante aquellos sucesos ya lejanos no se había separado de mí. Lo había visto y escuchado todo, pero supo mantener la boca cerrada. Y cuando me peleé con mi padrastro y me puse a buscar al notario que había guardado el testamento de mi padre, durante tantos años. Allí empezó el lío. Comencé a recibir amenazas por teléfono. Y no les di importancia. Y una semana después fui secuestrado por delincuentes y encerrado en una cabaña abandonada de un guardabosques. Me golpearon mientras me exigían que renunciara a esa voluntad. Y tuve suerte de poder escapar. Pero bueno, ahora ya no tengo dudas de quién está detrás del secuestro. ¿Y quién se benefició con mi renuncia? Rosa le contestó que era evidente que era su padrastro. Gabriel le contestó que así eran las cosas. Pero lo que no entendía era por qué su padrastro no había intentado matarlo antes cuando aún era un niño. Porque había un párrafo adicional en el testamento que decía que si por alguna razón no podía ser el heredero, Marcello recibiría todo. Rosa llevó a Ignacio a la fiscalía, donde el hombre lo contó todo sobre lo que tuvo que sufrir. Y luego fueron a la comisaría. Allí lograron que se abriera una causa penal y tras una larga y minuciosa investigación, por fin se conocieron los horribles detalles del pasado. Marcello no solo organizó y pagó el secuestro de Gabriel, también participó en el asesinato del padre del chico. Gabriel no lo podía creer y hasta comenzó a temblar con la noticia. Luego le pidió al detective que lo organizara una cita con su padrastro. Lo que el chico quería era mirarlo a los ojos y hacerle una sola pregunta. ¿Por qué? Gabriel pensó que su padrastro se estaría arrepintiendo de lo que hizo y le pediría perdón sabiendo que se
enfrentaba a una cadena perpetua. Pero no fue así. El sinvergüenza se comportó con descaro y prepotencia. El chico se atragantó ante tal descaro. ¿Cómo podía haberle dicho que lloraba la muerte de su padre? Y había sido él quien con sus propias manos dio la orden de eliminarlo. ¿Y si su madre también había muerto joven? La culpa también era suya. Le había arruinado la vida. El empresario sonrió con maldad. Le explicó que al principio le dio pena. Y, que tampoco sabía que su padre iba a ser tan listo como para dejar un testamento. Así pudo seguir con su reputación impecable de la alta sociedad porque se comprometió a criar al hijo de su difunto esposo. Porque se comprometió a criar al hijo de su difunto socio. Así se liberó de todas las sospechas. Todos le tuvieron respeto. Pero cuando tuvo la mala suerte de hablarle sobre el testamento se alarmó. No podía dejar que se quedara con todas las riquezas, él solo. Era un regalo digno de un rey. Y él, que había estado todos esos años intentando desarrollar el negocio, invirtiendo su tiempo y energía. Se lo debía dejar todo a él, de ninguna manera, y así fue como comenzó a calcular todo. Pero logró escapar de aquella cabaña del bosque. Y todo podría haber salido como él quería. Si no hubiera sido por esa estúpida taxista. Primero lo recogió en el camino y luego lo sacó del hospital. Había arruinado todo su plana. Ignacio se enfureció al oírlo y le dijo que no se atreviera a hablar mal de Rosa. Marcello se inclinó hacia adelante y susurró rabioso. Le dijo que estaba muy equivocado, que tenía sus contactos y un montón de posibilidades de resolverlo. Que muy pronto volvería a estar libre. Sin embargo, la decisión que tomó el tribunal fue de lo más justo posible y el empresario recibió un severo castigo. Ahora, en lugar de una vida lujosa, le esperaba una celda de prisión donde pasaría el resto de su vida. En el juicio se puso a gritar diciendo lo mucho que odiaba a Rosa y culpó a ella de todo. Gabriel comenzó a hacerse cargo de la empresa y se metió de lleno en el trabajo. Rosa y él se veían a menudo, se hicieron amigos y charlaban. De hecho, el chico estaba secretamente enamorado de esa muchacha que no se parecía a ninguna de las que había conocido. Hasta entonces. Le gustaba absolutamente todo de ella, su carácter divertido, su nariz chata. Su inquietud es su risa alegre. Sus hermosos rizos color azabache y esos ojos. Tan vivos y tiernos. Pero no se atrevía a hablarle de sus sentimientos porque sabía que iba a ser madre. Su hijo era de otro hombre y se estaba preparando para el parto. Y entonces Gabriel pensó que si le confesaba sus sentimientos en ese momento, ella lo vería como un insulto y esto acabaría con su relación tan cálida y de tanta confianza. Entonces lo que hizo el hombre fue tratar de cuidarla y lo hizo lo mejor posible. Insistió que Rosa se mudara de su casa. Que estaba vieja y necesitaba reformas. Y le alquiló un apartamento acogedor. También insistió en que dejara de trabajar como taxista. Porque ya era imposible ocultar su barriga. Le ayudó económicamente y se aseguró de que no necesitara nada. Todo esto hizo que Rosa sintiera algo de vergüenza. Y le dijo que si seguía así se convertiría en una niña mimada. Nunca nadie antes se había preocupado tanto por ella. Y se lo agradecía mucho. El chico respondió en voz baja que era lo mínimo que podía hacer. Hace mucho había dejado de ser una extraña para él. Es más, hasta se había convertido en la persona más cercana que tenía. Pronto daría luz a su bebé y ya jamás volvería a estar aburrida. También le preguntó si le aceptaría como el padrino de su hijo. La joven estaba tan conmovida que le dijo que por supuesto que no tenía ni que preguntárselo. Y que se sentía muy a gusto con Gabriel. Dentro de su alma. Rosa también se moría de amor por Gabriel. Se sentía atraída por él, pero ni siquiera se permitía pensar en ello. Lo que se decía era lo siguiente. ¿Para qué querrá criar al hijo de otra persona? No arruines la vida de este chico. Pero entonces, ¿cómo es que este chico se preocupa tanto por mí? Ni todos los maridos hacen eso y él no es más que un extraño, de verdad lo hace para agradecerme.
Tengo que recordar que no es más que un amigo. No puede haber nada entre nosotros. Rosa estaba agotada por sus preocupaciones y sus dudas y no había absolutamente nadie a su lado con quien pudiera hablar de ello. Un día al salir de la consulta del ginecólogo, vio a Margarita, aquella enfermera que le ayudó a salvar a Gabriel. Ambas mujeres se pusieron muy contentas de verse la una a la otra y decidieron ir a tomar un café a comer algo. Y de paso a hablar de todo. Margarita miró a Rosa emocionada, caminaba de una manera muy graciosa, típica de las mujeres embarazadas. Rosa, qué bien te sienta el embarazo. Te veo tan guapa. ¿De verdad estás radiante? Bueno, cuéntame, ¿cómo terminó esa historia que trataba de un secuestro? Me acordé mucho de ustedes. Es que después de aquello casi que me iban a despedir, me echaron una bronca del demonio. Tuve que escribir una nota explicativa, sí, por supuesto que me dejaron sin el premio. ¿Pero valió la pena? Deberías haber visto la cara del médico jefe cuando por la mañana de repente no encontró al paciente por el que le habían pagado. Pero luego, una vez que comenzó la investigación, nuestro médico corrupto por fin tuvo que abandonar ese puesto que creía tener asegurado de por vida. Rosa sonrió. Y le dijo que también se acordaba mucho de ella. Y a veces tenía ganas de hablar con alguien cercano, alguien que supiera comprenderla, que la escuchara, pero sin juzgarla. Y en cuanto a su embarazo, era una historia muy confusa. Le dijo que si se la contaba seguramente no le creería. Gabriel no era su novio para nada. Aunque ¿ya le gustaría que lo fuera? Y entonces Rosa se lo contó todo a Margarita, empezando por cómo había conocido a su antiguo novio. Su interlocutor estaba atónita por lo que acababa de oír. Pues sí que has tenido una vida complicada, amiga. Y si te soy sincera te diré que te admiro y todo. Eres tan valiente, ¿has querido correr ese riesgo por salvar a una persona que ni conocías? Que no era nadie para ti y además estando embarazada. Eso tiene mucho mérito. Pero si Gabriel debe besarte los pies y sobre el resto te diré lo siguiente. No te atormentes en vano. Confía en tu corazón y en tu destino. Todo será exactamente como tiene que ser, créeme. Ahora lo que tienes que hacer es dar a luz a tu bebé. Quiero verlo crecer, porque esa es la mayor felicidad. Si Gabriel de verdad te quiere, tarde o temprano él mismo te propondrá matrimonio. Y el niño no va a ser ningún obstáculo para ello, ya lo verás. Mira, yo fui una tonta cuando era más joven. También tuve una fuerte discusión con mi novio y como estaba furiosa. No lo pensé bien e hice un aborto. Pero ahora ya casi voy a cumplir 30 años. Y no tengo hijos ni marido. ¿Sabes cuántas veces me arrepentí de lo que hice? Si no lo hubiera hecho ahora estaría cuidando de mi hijito y no me sentiría sola. ¿Tú has hecho lo correcto, campeona? Enhorabuena. Rosa dijo de repente. Me gustaría que vinieras a verme a mi casa, Margarita. Sería un placer para mí, ¿en serio? Nunca he tenido amigas de verdad. En cambio, confío en ti y sé que eres una buena persona. Margarita estaba encantada con la idea. Y a partir de ese día ambas se hicieron amigas. Siempre tenían algo de qué hablar. Se sintieron muy unidas desde el principio. Eran como dos hermanas. Cuando Rosa empezó a tener contracciones en medio de la noche, no dudó ni segundo y llamó a Margarita. Su amiga enseguida se despertó del todo y comenzó a darle órdenes claras. Le dijo que le enviaría un equipo de médicos para que fueran a su casa a buscarla. Mientras tanto, ella debía recoger sus cosas y esperar y no olvidar lo más importante: sus documentos y su cartilla de embarazada. Y recordar que todo saldría bien. Ese día estaría de turno Julia, una excelente ginecóloga obstetra con mucha experiencia. Y también estaría ella. Margarita llamó también a Gabriel. Un cuarto de hora más tarde, en el portal de Rosa, ya había unas cuantas personas con sus vehículos. El equipo de ambulancia, Gabriel y Margarita. Rosa estaba muy contenta, ya se había calmado del todo porque sabía que no iba a estar sola.
Y por eso ya no tenía tanto miedo. Cuando la llevaron a la sala de partos, Margarita y Gabriel se quedaron en el pasillo esperando. El hombre estaba realmente nervioso. Le preguntó a Margarita si todo estaría bien porque tenía la sensación de que había pasado una eternidad. ¿Por qué no había dado a luz todavía? Vi si algo había ido mal. La enfermera comenzó a animarlo. Le dijo que se fuera a tomar un café de la máquina y se calmara un poco. Estaba teniendo su primer parto. Ese proceso podría tardar todo el día entero. Aunque a juzgar por la frecuencia de las contracciones, daría a luz en un par de horas. Y de paso, aprovechó para preguntarle si de verdad la quería. Gabriel se sintió confuso, pero respondió honestamente. Más que a mi vida. Y no sé qué voy a hacer. Margarita se rió. Eso sí que tiene gracia. Si la quieres, cásate con ella y crían al niño juntos. Porque si no, los dos van a sufrir y a fingir que solo son amigos. Gabriel se sintió más animado y le preguntó si creía que ella también lo quería. A veces tenía miedo de confesarle sus sentimientos. Margarita asintió. Le dijo que también tenía sus miedos y estaba muy confusa. Tenía que ser más decidido. A las mujeres les encantan los detalles bonitos y por eso siempre esperan que el hombre dé el primer paso. Así que no debía perder la oportunidad. Al final, una enfermera se les acercó y les anunció. Enhorabuena papá, felicidades, has tenido un hijo, un muchacho fuerte de 4 kilogramos. Tu mujer está bien, el parto ha ido sin ninguna complicación. Ahora vete a casa y mañana los podrás ver. Gabriel casi gritó de alegría y comenzó a festejar con Margarita. En aquel momento, Rosa cerró los ojos y sonrió feliz. Tenía su bebé sobre su pecho. Era tan conmovedora y tan nuevo para ella. Las horas de sufrimiento valieron la pena. El nombre del hijo, enseguida nació en su cabeza. Juan Diego. Ese tenía que ser. Y le daba igual quién era el padre. Lo importante era que se trataba de su propio hijo. Ahora su vida ya no le pertenecía en absoluto. La puerta de la habitación se abrió y entró Margarita. Se acercó a su amiga y la besó. Rosa comenzó a reírse. Le dijo que no había sido fácil y que los médicos no estaban seguros de que pudieran llevar a cabo todo el proceso sola. También le preguntó, ¿dónde estaba Gabriel? Margarita le contestó con una sonrisa que no sabía ni cómo habían logrado que se fuera a descansar. Deberías haber visto lo preocupado que estaba, le dijo. Andaba de un lado a otro, como un tigre enjaulado, no paraba de atormentarme con preguntas. Gabriel te quiere, Rosa, te lo aseguro. Creo que muy pronto te pedirá que te cases con él. Rosa sonrió feliz. Notaba que su corazón casi se le iba a saltar del pecho. ¿Tú crees? Ay, me encantaría ser la esposa de Gabriel y si te soy sincera, les estoy muy agradecida a los dos. Por estar conmigo y por haber aparecido en mi vida tan a tiempo. Últimamente no fui más que una mujer embarazada y sola. Gracias por su amistad. Margarita sonrió. Gabriel se preparó con esmero para el día en el que a Raquel le iban a dar el alta. Llegó al hospital en un coche blanco que había alquilado, se puso un traje impecable, una camisa blanca como la nieve y en sus manos un enorme ramo de flores. Esa mañana, Margarita pasó por la habitación de Rosa y ayudó a su amiga a recoger las cosas. Tu Romeo ya está abajo esperándote con impaciencia. Y, bueno, creo que está todo listo. Nos vamos. Rosa estaba perpleja. Margarita, ¿por qué hay que hacerlo de esta manera, ni que estuviéramos preparándonos para una boda? ¿Por qué todo este lujo? La enfermera sonrió y le dijo, ay, pero quién sabe, Te espera una sorpresa. Rosa salió y Gabriel inmediatamente se le acercó. Tomó con orgullo a Juan Diego en sus brazos y la joven madre le tendió una cajita elegante. Felicidades, Rosa. Enhorabuena. Déjame que te ponga este anillo como símbolo de que ahora somos más que amigos.
Deseo que seas mi esposa y que Juan Diego sea mi hijo. ¿Quieres casarte conmigo? Todas las enfermeras aplaudieron. Se oyó el sonido de una botella de champán abriéndose. Y todos los que estaban allí presentes se emocionaron. Incluso el viejo barrendero dejó su escoba y se puso a observar lo que ocurrió con lágrimas en los ojos. Raquel ya no podía contener su emoción tampoco. Comenzó a llorar. Y solo susurró al oído de Gabriel. Acepto. Y también te quiero y no puedo evitarlo. Luego fueron a celebrar el nacimiento de Juan Diego. Pronto Rosa se mudó a la mansión de Gabriel y celebraron una boda modesta. El hombre adoptó al bebé y le dio su apellido. La relación de la pareja tardó en volverse armoniosa. Al principio fue difícil para ambos. Pero fue Juan Diego quien siempre les ayudó a hacer las paces por una razón u otra. Por una razón u otra. El bebé enseguida le tuvo un cariño especial a Gabriel, se calmaba enseguida en sus brazos hasta quedarse dormido. Y jamás berreaba cuando estaba con él. Al tenerlo al lado, el hombre también se sentía tranquilo y a gusto. Y todas las discusiones y disputas absurdas rápidamente le empezaban a aparecer cosas sin sentido. Los recién casados siempre hacían las paces al lado de la cuna de su hijo. Le miraban con ternura. Le acariciaban sus deditos y decían: ¿qué tontos somos? Mejor vamos a dar una vuelta con nuestro bebé. 3 años pasaron. La familia estaba en perfecta armonía. Juan Diego creció, iba a la guardería. El marido de Rosa hizo que se cumplieran su viejo sueño. Le regaló un coche. Y ahora el taxista impaciente salía de vez en cuando a dar un paseo en su vehículo y era una cosa muy placentera para ella. Rosa aprendió a tener paciencia y respeto y durante esos 3 años se dio cuenta de que la familia significaba un trabajo duro y empezó a apreciar a su esposo por la lealtad, devoción, generosidad y su fidelidad. Nunca se arrepintió de haberse casado con Gabriel. Un tiempo después llegó el invierno y el marido le hizo a Rosa una excelente propuesta. ¿Qué le parecía si se iban a algún sitio de mar y playa? A disfrutar del calor. Rosa se puso loca de alegría. Juan Diego estaba muy contento. Y los preparativos comenzaron. Fueron a una agencia de viajes para elegir la mejor opción. Allí se sentaron en cómodos sillones. Rosa tomó a Juan Diego en brazos y esperaron a que el gerente los atendiera. Rosa le saludó automáticamente cuando se sentó delante y tardó en entender por qué el gerente se quedó con una cara llena de asombro. Entonces se fijó en él sin querer. Y resultó que era su antiguo novio Diego. Se veía que durante todos estos años no había logrado que lo ascendieran. Seguía siendo gerente como el principio. Rosa, enseguida, recordó cómo se habían separado y decidió que le iba a tratar con indiferencia, como si no recordara quién era. Bueno, a ver, mi marido, mi hijo y yo queremos hacer un viaje a algún lugar en el que podamos disfrutar del mar y la playa. ¿Qué nos puede ofrecer? Diego apenas se controlaba al darles la información necesaria, se volvió confuso. Casi tartamudeaba y apenas si pudo responder a las preguntas que le hacían. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. ¿De verdad aquella camarera que se llamaba Rosa? Era ella. No podía ser. ¡Qué señora tan hermosa! ¡Cuánta belleza! Y su marido, se veía que tenía dinero. Y el niño, tan guapo, incluso se parecía a él. Y allí recordó que estaba embarazada. A través de sus pensamientos, le llegó la voz de Gabriel. Oiga, señor, ¿me está escuchando o no? Llevo ya un rato diciéndole a dónde nos gustaría viajar. Pero bueno, creo que será mejor que nos vayamos a otra agencia. No estoy nada satisfecho con su servicio. Pero Diego pareció un oírlo. Suspiró y dijo con decisión. Rosa, ¿no me reconoces? Soy yo, Diego. Dime, es mi hijo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Gabriel se levantó las cejas y respondió mostrándose firme. Es mi hijo. ¿Alguna pregunta más? ¿Está usted como una cabra?
Venga Rosa, nos vamos. A esto Rosa le respondió pacíficamente. No te enfades, cariño. Cualquiera puede equivocarse. Gabriel tomó a su hijo en brazos, le dio la mano a su mujer y abandonaron la agencia. El gerente tardó mucho rato en calmarse. Se reprochó haber perdido a una mujer así. Después de todo, hacía mucho tiempo que Raquel le había dejado. Su trayecto laboral tampoco era lleno de éxito y aún seguía viviendo con sus padres. Su único entretenimiento en la cerveza y el fútbol los fines de semana. Esa era su vida. Y al ver a Rosa tan feliz de repente, se sintió tan molesto que se enfadó consigo mismo. Porque ahora su hijo llamaba papá, otro hombre, y quería a esa persona, mientras que le podía querer a él. ¿Y a él qué le quedaba? No habría muchas mujeres dispuestas a casarse con un simple gerente sin casa propia ni perspectivas. Rosa fue quizá la única quien una vez le quiso con sinceridad y devoción. Si pudiera volver atrás el tiempo, no le habría dejado marchar. Rosa y Gabriel se fueron de vacaciones. Los tres se pusieron morenos de tanto sol. Se bañaron en el mar y volvieron a casa felices y satisfechos. Y un mes después les esperaba otra sorpresa. Rosa supo que estaba embarazada. Gabriel le dio un abrazo y un beso y se puso a darle vueltas por la habitación. Más contento que un niño. Rosa pensó entonces: si alguien me hubiera dicho que me iba a encontrar con un vagabundo en el camino y me iba a casar con él, incluso daría a luz a su hijo, no me lo habría creído de ninguna manera. Y ahora soy la persona más feliz del mundo. ¿Qué cosas tiene el destino? Rosa decidió arreglar la vida personal de su mejor amiga y la presentó al amigo y socio de Gabriel. Luis se hizo que vivieran teniendo un romance apasionante y pronto también Margarita quedó embarazada. A partir de entonces, las dos amigas solo hablaban que de sus embarazos. Iban juntas a ver al médico y se estaban preparando para tener a sus bebés. Ambas familias a menudo se llamaban para salir a dar una vuelta. Les gustaba jugar al voleibol y simplemente relajarse y divertirse. Y se divertían juntos. Ser amado vale más que ser rico. ¿Porque ser amado significa ser feliz? Todo el mundo conoce esta simple verdad. Pero no todos tienen oportunidad de amar y ser amados en su vida. Y, nuestros protagonistas de hoy, sí que lo lograron. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te ha parecido esta historia? Y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho para no perderte ninguna de nuestras historias. Y te espero en un próximo vídeo.